volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles esta segunda parte del programa Volver. Como decíamos, estamos en plena ya fiestas navideñas, como aquel que dice, el frío aprieta pero no la lluvia, y seguimos todavía estando en esta sequía pertinaz que nos acompaña, pero las fiestas, bueno, pues como decimos, están ya a la vuelta de la esquina. Hemos pasado el puente o acueducto, como algunos dicen, en vez de puente dicen acueducto, de la Constitución y de la Inmaculada, y nos disponemos ya a afrontar otras navidades, otras navidades como todos los años sucede. En esta ocasión, bueno, pues y en esta segunda parte vamos a hablar un poco de la Navidad, y el próximo programa continuaremos porque es una de las cosas que en Ellín siempre recordamos cómo se ha vivido, y quién mejor para ello pues que nuestros contertulios, que tienen y bien llevar una edad mayor que la nuestra, pues se acordarán de aquellos tiempos, y por empezar, vamos a empezar pues no sé, los adornos navideños, las luces, las cabalgatas que entonces se hacían en aquellos tiempos. Y ya llegaremos a ir comentando muchas más cosas. Pepe, tú que tienes más edad que nosotros, ¿cómo era antiguamente, desde que tú tienes uso de razón, cómo vivía Ellín? Había tantos adornos navideños como hay, porque yo me maravillo cómo los americanos prácticamente le ponen luces a todo, la adornan de todo tipo. Bueno, ¿cómo era aquello? Yo, de antes de la guerra, es que tenía una edad tan corta que de antes de la guerra no te puedo decir. Durante la guerra ya se sabe que no hubo nada de eso. Y al terminar la guerra, que es cuando ya se empezó, ya éramos mayorcicos y ya se empezó a movilizar, pues las carrozas pues iban adornando, cada uno hacía las carrozas como podía y se iban adornando pues lo mejor que se podía, tanto en adornos como en alumbrado y todas esas cosas. Yo te puedo contar por los años de fatiga que estuve en la Asociación de Santa Bárbara, pues ahí hacíamos las carrozas, pues unas lucían más, otras menos. Pues llegaba a los Reyes y hacían la carroza. Sí, pero eso que estás hablando, típica. Pero eso que estás hablando de las carrozas de Santa Bárbara, ya estamos hablando de los años 90 y tantos, ¿no? Sí, Desde bueno, ahora. No, yo quiero remontarme más allá, de después de la guerra. Ya llegaremos a Santa Bárbara, que vas a hablar de Santa Bárbara. Si de las carrozas que se hacían en Santa Bárbara vas a hablar. Pero lo que la gente le llama la atención es qué pasaba años 40, años 50, cómo adornaban las calles los ayuntamientos de allí. Pues las calles las adornaban con un alumbrado muy diferente al de ahora. Porque a ver, recuérdanos algo. Y tú también, Rafael. Eran bombillas normales, con varios colores, y alumbraban pues mucho mejor que alumbran ahora. Porque ahora pasa por debajo de las luces y no te enteras. Porque en realidad es que no alumbran, es de verdad. Solamente adornan un poco, tú las ves desde frente y las viejas que adornan, pero tú pasas por abajo y no alumbras nada. Bueno, pero eso que estamos hablando, porque cuando viene la luz de la gracia y de todo eso viene aquí a Ellín. Y en las calles, porque en las calles, ¿qué había? ¿Cómo se alumbraban las calles entonces?
Pues con muy poca luz. Porque la luz, tanto la de La Gracia como la de Chinchilla... Pero eso hablamos de los años 60, sí, 50, no, 60. Y antes. ¿En los 40 había luz en la calle? En los años 60, la luz de La Gracia me parece que ya no se utilizaba porque ya pasó a la hidro de Albacete y entonces ya el alumbrado empezó a mejorar y ya era muy diferente. Pero antiguamente, yo recuerde, por los años 40 y tantos, las calles, pues había calles que tenían 3 bombillas, que la mayoría, pues el alumbrado de La Gracia, la mayoría era para los domicilios, no para la calle. La calle era el alumbrado de don Francisco Chinchilla. ¿La calle era de don Francisco Chinchilla? Sí. Y bueno, el alumbrado me refiero, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues era una luz muy pobre porque el salto de luz pues tenía muchísimos años y el salto de luz pues como se movía por agua pues era muy pobre. ¿Dónde Entonces, estaba ese salto de luz? Estaba en el pantano. En el pantano. Sí. En el pantano Talavés. Sí, en el pantano Talavés y allí en el Molino Falcón había otra máquina, otro salto, y bueno, aquel se movía por el Ciecón. Es que en la Vicaria hay una presa, y el mismo Ciecón que regaba todos los bancales de al lado del puente, todas las planadas que se sembraba arroces, ese mismo tenía un salto de luz donde se movía el Molino Falcón. Y de ahí había otro, pero muy pobre. Eso es que como no venía casi agua, como ahora no viene ninguna, pues... Venía más que ahora yo creo. Y entonces la luz era 125, porque no daba para 220. Era 125, 130, pero el voltaje era de 125. Luego ya el amperaje, pues los amperes pues luego se aumentaban según las bombillas. Una de 120, la otra 130 o 160, pero el voltaje era de 125, porque tenían que ser las bombillas de 125. Luego ya de que pasó a la hidroeléctrica albacetense, sí. Entonces ya es cuando se puso a 220. Sí, de eso me acuerdo yo aquí. Pero, que aquello, por ejemplo, era cuando las máquinas le tenían que dar el para que pudieran tener más luz, porque se cortaba, era 125 y se cortaba, y las máquinas se paraban, claro, y entonces tenías que darle para que tuviera continuidad al alternador. Más revoluciones. Efectivamente. Y había unos alternadores que se aumentaba el voltaje, mejor dicho, no sé el amperaje, pero el voltaje era el mismo. ¿Vosotros llegasteis a ver cómo en las calles había antorchas? Yo que eso no lo recuerdo. Como antorchas o especies de linternas, linternas, no. Ni creo que roca tampoco. No, si lo hubo, si ahí tú tienes algo de historia que antes de la guerra, antiguamente... Quiero decir, antes de que viniera la luz esta, claro. Antes no, de antorcha no. Lo que pasa es que había calles que se había de una bombillica y iba tropezando porque no veía ni el suelo. Sí. Porque ahora mismo venía de la iglesia para acá, hombre, había una bombilla en esa esquina para toda la calle. Yo era pequeño y muchas casas y no tenían ni luz. Bueno, eso ya era... Sí, en los años 60. No, en los años 60 te digo yo que no había, en algunas casas no había, y en muchas, no en unas, en muchas, no había ni luz, ni agua, ni alcantarillado. Bueno, eso sí, pero luz se había en mi casa en los años 50. Sí. Los años 50... Lo que no había era alcantarilla, ni hasta que aquello el castillo. En muchas zonas no había alcantarillado. Y la bombilla nomás en el comedor, en las habitaciones nada, teníamos que ir con la tea encendida y... Claro, lo de las teas, si lo has contado tú muchas veces, claro, lo de las teas. Por eso yo hacía negocio. Claro, tú hacías negocio con las teas. Sí. Por eso. Y la gastaba mucho la gente. Claro. Y había muchas casas que tenían la gracia porque de que cortaban la luz, porque como era una luz tan mala... Bueno, eso se cortaba. A las 3 menos 2 corta de luz. Y entonces la pasaban a otro.
Exacto. Tenían la Chinchilla y la Gracia. Sí. Y la presa de San Diego, ¿no? La presa de San Esa- Diego también. Esa era de la Gracia. De la Gracia, la presa de La San presa Diego. de San Diego era de la Gracia. Claro. De la Gracia mayormente es porque luego ya, por lo visto, según antiguamente, la Gracia, la luz la trajeron por la fábrica de harina. Y luego, como resulta que en la fábrica de harina le sobraba luz, pues ya extendieron por ciertas zonas una línea para el que quería Para tener luz. repartir. Para el que quería tener luz de la Gracia, pues le empalmaban. ¿Sabes? Pero la luz, Entonces, renovando, o sea, volviendo otra vez entonces a la época de la Navidad, los adornos serían muy pobres, ¿no? muy pobre, muy pobre. Había, Era no po- como ahora que hay bombillas ya y tal. El alumbrado, yo sí me acuerdo cómo era. Ah, pues ahora no lo cuentas. Ahora no. Era el alumbrado. Luego, como el alumbrado era 125, luego, claro, al cambiar la 220, pues hubo que cambiar todas las bombillas. Tanto Claro. en las casas como, por ejemplo, el alumbrado que estamos hablando de Navidad. Yo me acuerdo cuando Marconi y todo esto que estaban en la brigadilla, sí, ¿no? sí. Que eran los de la luz, El del ayuntamiento. del ayuntamiento, Era iban por ahí con su era el electricista del ayuntamiento. con sus cajones de madera, Sí. y sus escaleras, Para y repasar. iban a ir repasando las Repasando bombillas. las bombillas Y y eso me acuerdo yo. Es lo que había, es lo que había. Que era lo que había. No claro. como ahora que llevan su grúa y Claro, hacen. ahora, sí, bueno, claro. eso Pero subía te- la escalera con las bombillas que estaban muy bajas, no es como ahora. ¿sabes? Claro. y había más tirachinas. Y había 4 De bombillas. eso había mucho, sí. En las mira, calles sí. tenían muy poco alumbrado, muy Sí, poco. la verdad es que sí. Luego había una lucecita tan pobre, que además de que había pocas bombillas, es que el alumbrado era tan pobre que no tenía lucidez ni alumbrado en lo que era la calle. Efectivamente. Yo me acuerdo ahí en el jardín, que es donde siempre se adornaban un poco las cosas, pues se adornaban por lo mejor posible en las palmeras, poner unas lucecitas, por adorno, porque no por alumbrado, porque era adorno nada más. Me acuerdo que en el jardín, en las palmeras, pues ponían alumbrado. Luego ya no sé por qué eso lo dijeron, lo quitaron, porque decían que se calentaban las bombillas y quemaban La palmera. Es una tontería, pero bueno, como en esta vida cada uno opina de una manera y cada vez manda uno, pues a razón de la opinión de cada uno, pues había que aceptarla. A ver. Y así era el alumbrado, muy pobre y nada más. Ahora, Rafael, si recuerda de algunas cosas, pues que lo diga. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que te acuerdas tú de...? En los alumbrados, él también se acuerda, pues es que no sé, las bombillas que habían en los primeros alumbrados que yo vi, Años los 50, las primeras años bombillas, 50. que luego las ponían para Navidad y las mismas las ponían para la feria. Eso eran bombillas gordas y eran de colores, eran rojas, verdes, azules, y eso lo hacía el ayuntamiento. Claro. No como ahora que es alquilado, lo hacía con alambre, así unos rollos, y le metían las... Y era muy pobre, claro, pero era muy bonito, porque era de colores y las bombillas grandes y daba gusto de verlo. Animaba mucho. Pero eran de colores porque las pintaban. Sí, claro, Es claro. que la bombilla fuera, Claro. es que las pintaban. Las pintaban Sí, pero eso encima tiene que que- ser Metían, La metían en pintura, la pintura. unas en roja, otras Sí, en verde, en otras verde. Una tal y pintura cual, y especial, encima, porque tú claro. metes una bombilla, lo que me ha pasado a mí, he intentado Y se- pintarla y se escurre. y he empezado a echar humo y si no explota. Esos son pinturas especiales, eran Hombre, pinturas claro. de- que ya venían Claro. también a la medida, que Esos aún son venden, aún pinturas venden. de eso, inífugas. No le vas a echar pintura. Inífugas de Eso, eso. y bombillas. Inífugas de esas. Sí, sí, una pintura especial. Y eso lo hacía el ayuntamiento. Entonces no había para alquilar nada. Y ponían en el Raval 1, 2, 3. Y en la calle esa para abajo, que todavía estaba abierta. Y en la placeta de la iglesia han puesto... Raval, Calle del Sol Sin nada, 3 o y el 4. jardín. Y el jardín. Sí, era lo que... Y en la plaza del ayuntamiento, como ha llevado tantos cambios, pues los árboles de Navidad,
Y un año hicieron un Belén, pero eso no hace tantos años. Y han puesto muchas cosas ahí. Es decir que Y a razón de los años... este año el árbol que han puesto es muy bonito. Un nacimiento, el nacimiento Sí. también pusieron. Sí. Y yo no sé, me parece que en la época fue de Antonio Pina que hicieron Y un Belén. un Belén o algo, Sí, ¿no? sí, Pusieron allí un Un Belén. Belén bien hecho allí con sus figuras. Y otro año pusieron otro de arena, uno de arena. Pusieron unas figuras de sí, unas figuras de arena. Pero bueno, eso ya más reciente. Ese ha llevado Yo me muchos cambios, muchos cambios. Ejé. Y la placeta de la iglesia también ha llevado muchos cambios. Claro, es que la verdad de la iglesia, desde que había allí... La que más me acuerdo era la del tobillo, la primera foto que sabes que una vez la vimos. Sí. Hacían El escudo. el escudo y los leones de... El El escudo de allí. El escudo de allí. Los tomillos. Era de tobillo. Claro. Luego estuvo, claro, el monumento al caudillo también, Sí, que claro. cayó también en una Semana Santa. Sí. No sé si os acordáis. No, eso fue un borrachudo que fue y lo tiró. Bueno, Por el no cuento sabemos borrachuzo. si era Por el cuento borrachuzo, Ah, yo lo que he oído. Yo no estaba por allí. Yo creo que el que lo tiró no estaba... No, qué va, estáis equivocados. Es que la verdad es que Equivocado. se subió y como iba medio borracho lo quería tanto a Franco, empezó a darle besos y después Pum, se lo pum, tiró. y cayó, ¿no? Cayeron los dos revueltos. Y cayó. Pero lo quería tanto a besicos lo... Sí. Lo que, bueno, esa otra. Luego después cuando se quitó la placeta esa y entonces se hizo diáfana, ¿te acuerdas? Que entonces la gente empezó que... Y escaleras, No, un barco. primero fue con unos setos allí tal y cual que se hizo y luego entonces se quitaron los setos y entonces dijeron que aquello pues que se había quedado muy diáfano, muy pobre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ha llevado muchos cambios, la verdad es que ha llevado muchos cambios. Y escaleras que hicieron una vez, que lo hicieron, el harto ese que tiene, hicieron unas escaleras y unos bancos, ¿no te acuerdas, Paco? Sí. Había unas escaleras. Sí. En fin, que... Ha llevado muchos cambios. Pero eran otros tiempos. Y adornos, entonces ni la gente ni ponía los barcones, ni leches, ni nada. Esos barcones que ponemos ahora de luces. Pero entonces, ¿cómo se distinguía la Navidad de otras épocas? Se distinguía con alegría porque iban por todas las calles los chiquillos y los grandes cantando, aguilando. Había mucha alegría en las calles. Es decir, menos luces y más vida. Y más jaleo. Y más jaleo, ¿no? Ahora hay muchas luces, el Raval no pasa en una rata y nadie sale a cantar los villancicos. Eso es verdad. Sí. Eso sí. ¿Para qué quieres tantas luces si no hay nadie y una rata? Ya se ponía así, cantando. Y en la misa de gallo se pone en la iglesia y el Raval. Con esa, ¿cómo se llama? La zambomba, carraca, ¿no? La carraca, la zambomba. La botella de anís del mono, Exactamente, la bandejica también ahí. la dándole. pandereta. La pandereta. Otros llevan la guitarra, Exactamente. cantando muy villancicos, cada uno se apañaba como podía. Y se apañaban, Aquí ¿no? en mi casa tienen allí, mija, una carraca, pandereta, ¿eh? Sí, Eso lo la hacían los verdad. carpinteros. Sí, los es reales verdad. que están Y en la en serrería los lo hacíamos. aprendices. La Bueno, serrería también. los hicieron y luego ya las vendían. Sí. Sí. Yo me acuerdo de aquello. Yo la serrería me la hacía, pero así de grande. Sí. Al que le pillaba, Carraca buena, era ¿no? un ambiente, era todo el mundo Y no cantando. queda ninguna carraca por ahí, así que de esas no queda por ahí ninguna. Pues Que la semana que viene la traigamos por aquí. Yo sí. Una de esas gigantes, De esas gigantes no, que- aquí que la sí. que queda es así pequeñita. No, alguna. Pero esta sabe- Pues luego, Luego hice una, luego a ver si te acuerdas y te la traes para que la veamos y todo el tema. y ese. cantemos los Y villancicos. cantemos los villancicos y todo eso, ¿no? Así que, bueno, y vamos a ver, y entonces, las cabalgatas y todo eso de entonces en Navidad, ¿cómo Por lo era? mismo, más pobre también. Las adornaban con papeles. Con Ramiro, con Romero, con Sabina, con todo ese tipo de... Con Millo, Romero. Con tallos de alcumas de pino.
alrededor de la carroza, porque eran carros. Entonces Eran con carros, eran carros. ¿no? Las carrozas en aquellos tiempos, carrozas eran ya carros. antiguamente eran carros. Luego ya se fueron modernizando con remolques de los coches. Yo la que sacaba pues era con un remolque de un tractor. Pero antiguamente eran carros. Iban tirando pues por una mula, que en aquellos tiempos pues no había maquinismo ninguno, no había nada que 2 coches, y en las carrozas pues las hacían pues eso, hacían 4 carrozas adornadas por eso, con cosas del monte, las adornaban con romero, en los varales del carro pues las adornaban así. Ajá. Romero, tomillo, en fin. Un baladre también la he visto yo. Baladre, Sí, sí, de todo tipo de- todo lo que había en el campo y todo eso, pues sí, todo eso lo iban adornando. Lo cogían y lo adornaban Y lo en iban- los carros así, ¿no? que no eran carrozas, eran carros. Sí, sí, sí. Pero bueno, era una cabalgata que se hacían con, a lo mejor con 6 o 7 carros, tirando con una mula, y así era la cabalgata. La cabalgata que se hacía. Y luego ya en los años, ya cuando empiezas tú con Santa Bárbara y todo eso, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Bueno, ya en los años nuestros ya la cosa ya cambió, porque ya se hacían las cabalgatas de otras formas diferentes, se adornaban más, se hacían con más lujo, la gente nos vestíamos, por ejemplo, voy a decir que nos vestíamos, pues ya nos hacían ropa adecuada para ir en la Sí, o cabalgata. bien de Reyes, o bien en la de Papá carroza, Noel, o bien de... uno de Papá Noel, el otro, en fin, cada uno pues hacíamos una Sí, vestimenta. yo me acuerdo que un año diferente. hicimos una con unas cajas adornadas como si fueran regalos Sí, y sí. todo eso, Sí. sí, el árbol de Navidad. Yo me acuerdo de las cajas porque estaban allí en la nave. Que precisamente un año las sacamos nosotros también. Que las sacaste también, sacamos amigo. en una día como regalo, ¿sabes? No teníamos Sí, otra cosa. estaban liadas como papel de En regalo. y papel todo, de sí. regalo estaban. sí. Claro. De claro. colores. Cajas vacías. Hicimos un diseño, lo hicimos primero una maqueta. Yo me parece que aún la tengo yo por aquí, por allí, una maquetica así pequeña, entonces cómo iban a ir los regalos, cómo iban a ir el árbol de Navidad, todo el tema ese, ¿no? Sí, Ya a veces ya no sabíamos cómo hacerla. Claro. Porque Ya. habíamos hecho ya de todo. ¿sabes? Claro, se Ya habían a hecho última ya. hora es que ya no sabías qué hacer. Íbamos o bien haciendo propaganda de una cosa o haciendo crítica de otra. O crítica de otras, sí, sí. Pero claro, no vas a hacer siempre la misma. Claro. Llegaban los Reyes y teníamos que hacer 2. Hacíamos la de los Reyes y la de la feria. Eran dos carrozas que hacemos al año. Pero había veces que es que ya no sabía cómo hacerlas. Pues ya habías hecho ya de todo. Sí, 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 sí. Y alumbrarlas, pues ya las verías tú. Alumbrábamos por todo lo mejor posible. Yo iba muchas veces y compraba tiras de estas que hay a lo mejor de 3 o 4 metros o 5, enciende las bombillas. Pero en un año compré una tira de esas y la rodeé a todo alrededor de la carroza, ¿sabes? Y así íbamos. Iban pasando. La verdad es que ha habido un cambio, yo lo que notaba desde pequeño hasta eso, que un cambio espectacular, apenas casi se implicaba a la gente y los ayuntamientos, y luego al final pues sí, hemos visto Sí, como... luego, Hubo un cambio después de la democracia, ¿no? Con la democracia. Antes, después, o sea, antes parece que estuvo un poco para sí, ello eso. la ¿no? dictadura hacía cosas, pero que no se hacía con tanto lujo como en la democracia empezamos ya. La Sí, cosa ya yo- fue cambiando. yo me creo que ya sí, la yo- gente pues empezó yo creo que ahí cambió, ¿no? a implicarse más. El ayuntamiento pues ya se implicaba también, porque era lo suyo, era una fiesta. Y en la fiesta, pues sabes tú que el primero que tiene que ir es el ayuntamiento. Claro. El que tiene que implicarse. Y claro, pues ya se implicaba más porque te daba unas subvenciones para que cada uno pues las donara lo mejor posible. Y así. Pero luego ya fue la cosa retusando, que ya no daba Sí, nada. bueno, pues eso como en Y todas ahora mismo, pues a lo mejor los Reyes pues, sacarán por lo que suele de pasar.
a lo mejor sacan dos cabalgatas que les pagan y el resto, pues como no les dan nada, pues no sale. Eso es lógico. Sí, sí, ahora los colectivos, las asociaciones se implican, van sacando sus cosas. Y a ¿no? los chiquillos que los visten Los de chiquillos los van vistiendo también. ropa de En la feria... pastores y Sí, cosas. claro, sí, es que en realidad es que iban, yo creo que iban a escuelas enteras. Si era la mitad de la cabalgata de la feria, eran todos chiquillos. Y chiquillas de 6 o 7 años. Eso ya lo veréis vosotros. Pero que fueran mayores, pues iban pocos. Bueno, ¿y qué era así típico para la Navidad, aparte de todo esto que estamos diciendo, de ir a visitar y todo esto? En vuestra época. Pues en nuestra época cogíamos los críos, yo hablo ya de 12 años, 13 años, y cogíamos un cesto y cada uno un aparato, una carraca, un almiré, que también se tocaba. Todo eso se ha perdido, ¿no? perdido. Ahora, yo creo que Yo- todo eso se ha perdido, ¿no? Yo hice una zambomba con una piel de conejo y sonaba aquello más bien que la leche. Sí, la até bien, y le estiramos bien aquello y le puse una caña de por allá de por la Asa colegial y todo eso, recuerdo yo, que hice un año. Entonces se salía, como dice Rafael, y se iban pidiendo los aguilandos, Las casas, sobre todo en las casas de los vecinos, pues Pero entraba no la te casa de conocía. uno, entraba la casa de otro, Claro. le cantaba un villancico y que te diera el aguilando. era un ambiente muy bueno ese. Sí, era un ambiente como familiar, Sí, 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 sí. porque era una animación de todos los zagales, pues era la alegría que se llevaba. Soy La un alegría. jaleo por Entraba todo el y a lo pueblo. mejor en alguna casa pues te sacaban los mantecados o te sacaban Sí, rollos sí, sí, de lo sí, que tenían en eso- la casa hecho. Sí, sí, A ver. sí, sí, eso Ya ya que- hablaremos también de la gastronomía, de... Los, Y que- aquello, los que pues, no te comían, acepto. Exactamente. Y aquello pues te animaba. Ibas por la calle cantando los segalicos con la alegría que llevaban. Luego llegaba misa de gallo, que se llenaba la iglesia de gente y Llena, la plaza a se tope. ponía así, ¿sabes? Abarrotar. Abarrotar. ¿Cómo estaba la plaza? Abarrotar. Como decían los cómicos aquellos. Y daba gusto de ver por el ambiente que Estaba había. toda la gente arriba. Claro. Entonces, claro, es que de la carretera para abajo es que casi no había vivienda ninguna. Claro. Estaba concentrado aquí y la, y la gente, pues, la gente del cerro bajaba aquí a la iglesia Claro. y toda la parte de aquella del Carmen y todo el Pino, que el Pino existe, aunque eran pocas casas, pero Pero sobre todo también. el Pino. Pero ahora, claro, como el pueblo está más bien de la parte baja, pues aquí ya no sube. Ya, Y eso de tocar la Ahora- zambomba y de casa en casa, pues como son pisos la mayoría los que viven, pues lo que no quieren son ruidos. son... Les molestan los ruidos. Le molestan los ruidos. Ahora la Navidad, por las noches, después de cenar, pues sale la gente por Santana y a las 4 que Sí, vino. porque antes estaba todo cerrado, antes no, Sí, ahora sobre está todo todo abierto. Nochebuena, bueno, Nochevieja a lo mejor ya empezó un poco tal y cual, se celebraba en la plaza de la iglesia y ya está, ¿no? Pero ahora Claro, está porque ya está prohibido los abierto bailes, aquello, todos todo. los palos, discotecas, Y entonces adornaban, había unos alumbrados, escaparates, sobre todo aquí en el Raval, que es donde estaba el centro El mapa de todo. de todo, pues ya adornaban y decoraban los escaparates con un alumbrado que daba gloria de verlo. Sí, yo me acuerdo del Esta es la escaparate que- de Ismael, Claro. allí a las vitrinas aquellas que entrábamos, que estaban todos de cristales, y allí, pues esto es lo que quiero, esto no sé qué, esto no Con sé tantos qué. juguetes que ponían. Entonces que se veían los juguetes, Se nada veía- más que llegaban los reyes, nada más. Madre mía. Y ahora hay juguetes todo el año. Claro, pero entonces aquello era una pillábamos con delicia, ilusión, con con ilusión. ganas. La ilusión de las criaturas, Claro. veían un carrico, veían un coche, veían cualquier cosita, y la mamá, pues, mira, eso me gusta, bueno, pues ya veremos a ver si te lo pueden echar los reyes, ¿sabes? Si hablamos de los tiempos de... Entonces, ¿Y qué juguetes echaban? Porque los juguetes también han ido cambiando, ¿no? Había de madera, ¿no? Y había... eso es de eso- madera eso- y de hoja de lata. Y de hoja de lata, yo recuerdo madre no nos echaba. de algunas de la hoja de lata. Mi madre no nos echaba juguetes.
Mi madre nos echaba las serpientes de mazapán. También. Y- A ver, sí, hablaremos de eso. Sí, entonces. sí, sí. Y los perniles de mazapán. Los perniles Y, también. y eso estábamos estaba- deseando de levantarnos por comérnoslo. Entonces se usaba mucho. Pero que no lo echaba cosas de comer. Claro. Pero si me acordaré de aquellas serpientes que vendían. Claro, claro. Y los sí. perniles. Y los perniles, eso era famoso, hombre. Los perniles de No mazapán, se usaba mucho el mazapán. el mazapán, Mazapán. sí. Hacían figuras de mazapán, las Sí. vendían, todo tipo de figuras las hacían, Para todo juguetes no había ya en el castillo. de mazapán. Los juguetes no había en el castillo. dice. Allí lo que entraba era de comida. Sí, pero yo me acuerdo de los caballitos esos Claro, de madera, claro. me acuerdo. Y ¿Os acordáis de hojalata- aquello? hojalata vendían una tartana con un tordo, un carrico, con un tordo, un caballico, ¿sabes? Tirando todo de hoja de lata. Sí, Y había otros que eran de madera, ¿sabes? Eso, pero- eso para la feria, eso para la feria. El pistolero. pistolero. Eso es para la feria, más bien. Eso es más bien para la feria. Llegamos y sacábamos las dos pistolas con los pistones aquellos. De que- ¡Bum, bum, De que bum! llegaba a la feria, todas partes, pues había, me acuerdo el tío Wii, que era valenciano, pues tenía una parada ahí en el jardín tremenda. Y todo era a base de juguetes. A base de juguetes. Todos juguetes. Pero eléctricos venían pocos. Eléctricos ya pasaron muchos años para llegar. Sí, con cable. Yo me acuerdo de un 124 que me echaron, un SEAT 124 de esos teledirigidos, pero con cable. Tenía que ir andando Tenía que ir y con detrás de el él. cable. y luego también, que eso fue ahí en Caismael, me acuerdo yo que había un platillo volante con pilas que iba haciendo las lucecicas, iba tal, chocaba, volvía para atrás y tal. Todo eso estábamos prendados. Íbamos allí, esto es lo que queremos, le calentábamos la cabeza a los padres y a los abuelos. Aquello aquello que tú dices fue una crítica al platillo volante. Platillo volante. Al platillo volante que estaba aquello en moda y hicieron varios juguetes parecidos a lo que según planeaban lo que era el platillo volante, ¿sabes? Pues se ve que era algo de eso, sí. Pues no ha cambiado. No ha cambiado nada la cosa. Hoy son limpiadoras. Y así nos pasaba el tiempo. Y así pues, Sobre todo los juguetes venían en la feria. en la feria. Luego, Bueno, yo en para Reyes, para Navidad era tenía aquello. Aquí Ismael era el único que traía yo, cosas de juguetes. yo lo recuerdo ahí, ¿eh? Sí. Y bueno, Hidalgo también enfrente de Ismael. Sí. Hidalgo también, porque Hidalgo es que se dedicaba más a los juguetes. Ajá. Iba a unir. Iba yo con él. Iba a unir y se traía los juguetes y tenía él directamente. Cuando empecé yo No con mi como, furgoneta. Ismael se los traían. Sí. Pero Hidalgo es que iba él a unir y se los traía. Hidalgo íbamos a unir a Castalla, a todos esos pueblos. Y nos tirábamos todo el día comprando juguetes Sí. para los reyes. Y luego las muñecas, cómo cambiaron las muñecas. Muñecas. De las muñecas esas de peluche, de las muñecas y tal, a esas que movían los brazos, Íbamos a la a esas fábrica que de- lloraban, la las que fábrica- lloraban, sí, a la fábrica las de los de- mofletes. de la famosa, la mariquita. La famosa, exactamente. Amarillita, Las muñecas de famosa. Así, Se a dirigen la al portal. fábrica, allí íbamos nosotros a comprar. Claro, ya lo creo. La Mariquita Pérez. La Mariquita También Pérez. está la fábrica de la Mariquita Pérez. Sí, madre mía. Pues ¿Cómo? ¿sabes que ahora- ¿Cómo ha ido? Entonces a las chiquillas les gustaban más las muñecas. Sí, Hoy no les gustan las muñecas. hoy ya no. Hoy quieren un móvil. Un móvil, sí. Un móvil en la Los mano. móviles o la Play. O la Play. Que la ve, sí. Algo de muñecas no le da a De las chiquillas. muñecas nada. Y le da es porque tiene a lo mejor 3 añicos y se entretiene con eso. Sí, eso Pero sí. a partir de Las los- Barbies y cosas de esas. Sí, y que sea eso, y que sea iPhone. Si no, por eso decíamos que antes nosotros veníamos con un pan debajo del brazo. Y ahora sabes cómo vienen los jóvenes.
con un móvil debajo del brazo. Sí, Es que eso no lo sabes tú. Pero es que luego ya hasta los recién nacidos traen el móvil. Traen el móvil. Bueno, pues el próximo día hablaremos de la gastronomía de navideña, cómo nos vamos a dejar esos mantecados de puñetazos. No podemos dejarnos esos mantecados de puñetazos, ni podemos esos rollos de vino, ni las pastas, ¿no? Ni los suspiros, los de naranja, en fin, tantos y tantos que se hacían en aquellos momentos. Hoy ya no se hacen tanto, pero en aquellos momentos sí que se hacían. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Hoy es que la mayoría como nos venden en las panaderías, Exactamente. en los comercios, pues, Y algunos volaban por la calle y todo eso, ¿no? Ya lo contaré. Bueno, pues nos vamos, hemos terminado este tiempo, nos estamos acercando a la Navidad y hemos pues intentado ver cómo era el ambiente navideño de aquellos momentos. La próxima semana seguiremos profundizando en ello y hablaremos de varias cosas de la Navidad de Ellín de los años 40, años 50 y años 60. Hasta siempre. Recuerdo que lloro otra vez.